Le damos la bienvenida. Yo soy el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Buenaventura Duarte, y tengo el honor de que me acompañe el doctor Víctor Leche, un docente, y para este camino que vamos a recorrer en esta especialización superior de género y diversidad. La verdad que para mí es un honor y un gusto estar con ustedes, recorrer este camino y también que entiendan o tratar de hacer entender de que no se trata la violencia de género y diversidad de un conjunto de normas jurídicas, sino es el cambio de paradigma que se está dando de todos los estereotipos que se han formado durante la historia. Eso es lo que trataremos en este primer curso, en esta primera clase, de darle a ustedes. Hola, bienvenidas y bienvenidos, estimados y estimadas cursantes, a la especialización superior en género y violencia. En esta oportunidad expondremos el doctor Buenaventura Duarte y quien se expresa, profesor Víctor Leyes, acompañando y consolidando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desarrollaremos contenidos como ejes conceptuales, antecedentes históricos de los derechos humanos, antecedentes y evolución histórica de los derechos de la mujer, derechos que se fueron adquiriendo y dignidad. En estas temáticas son correspondientes al módulo 1, que trata puntualmente dentro de los aspectos de dignidad humana, derechos de la mujer, género, antecedentes y conceptos básicos. Con esta primer clase queremos buscar los siguientes objetivos específicos. Recordar los hechos históricos que dieron origen a los derechos humanos, identificar los antecedentes y la evolución histórica de los derechos de la mujer, destacar los principales derechos que se fueron adquiriendo, analizar conceptualmente la expresión de dignidad. Es necesario establecer un punto de partida y lo hacemos desde la noción de Estado y su coyuntura histórica. Por ello, ponemos a disposición de ustedes conceptos que permitan un abordaje referencial de la expresión Estado, brindar algunas explicaciones sobre cómo los proyectos históricos, en el marco del Estado, pueden ser capaces de generar condiciones para el ejercicio de los derechos y otros, en cambio, aceptar su conculcación, justificar su negación e incluso propiciar su violación. Cabe en primer lugar una aclaración. Partiremos de la caracterización de lo que se conoce como el Estado-Nación moderno capitalista. Este anclaje nos posibilitará luego adentrarnos en las últimas formas de caracterizar el Estado y comprender su complejidad en el momento actual, lo que nos permitirá reflexionar sobre nuestro rol como trabajadores de la educación en el marco de un Estado que asumen los derechos como un tema prioritario en la agenda política. En relación a las precisiones acerca del Estado, del concepto de Estado, partiremos entonces de las primeras nociones conceptuales que admiten precisar de qué hablamos cuando nos referimos al Estado. Han sabido integrar en la mayor parte de la ciudadanía por medio de políticas y derechos, y otras veces ejercieron una feroz represión popular a través de interrupciones del Estado de Derecho por medio de la instalación de dictaduras cívico-militares y de terrorismo de estados. Comprendemos que la historia de la humanidad registra formas asociativas diversas, puesto que los seres humanos, al ser sujetos sociales de y en comunicación, conformamos permanentemente grupalidades diferenciales, al tiempo que establecemos sociedades políticas mediante las cuales instituimos acuerdos y formas particulares de relación y gobierno. Somos seres en relación, esto es, necesitamos darle un sentido y principalmente un orden a los vínculos que establecemos cotidianamente. El Estado moderno resulta ser uno de esos órdenes sociales construidos históricamente para la vida en sociedad. Habrán escuchado habitualmente que se dice el Estado somos todos. Consideramos que esta idea, que ya forma parte del sentido común, requiere ser problematizada tanto conceptual como históricamente, puesto que no siempre los estados han propiciado la representación en términos de igualdad y equidad ciudadana. Consecuentemente,
En cada momento histórico, no todas las personas fueran consideradas ciudadanas y o ciudadanos, ni todas participaron en la misma manera en la configuración del Estado. En este marco, tengamos en cuenta que lo que hoy denominamos Estado no es otra cosa que lo que se ha construido e institucionalizado como el Estado-nación moderno, que, según varios investigadores, tienen sus antecedentes históricos en el denominado Tratado de Westfalia, cuando, en 1648, varias ciudades europeas establecieron la paz luego de largas décadas que ensangrentaron el continente con guerras religiosas, profundos conflictos territoriales y disímiles luchas por la organización. La paz de Westfalia, entonces, es entendida como un acontecimiento diplomático paradigmático que posibilitó el largo proceso emancipatorio europeo por la independencia, facilitó la configuración de naciones y un tipo de relación social que implicó generar institucionalidad, como respuesta al problema teológico y político que imperó en Europa medieval. Esto no quiere decir que antes no haya habido Estado, ya que organizaciones sociales antiguas tenían su forma de Estado como el egipcio, el persa y el romano. Nos interesa, más que discutir la historia del concepto de Estado, comprender el rol que asume en cada época histórica. Una mirada significativa en torno a la idea de Estado, aunque con grandes diferencias entre sus impulsores, es la que representan los pensadores contractualistas. Me refiero a Thomas Hobbes, John Locke y Jacques Rousseau, quienes consideran que los seres humanos decidimos consensuar y establecer un contrato social para delegar el poder y, de esta manera, formar el Estado o sociedad política en el marco de ciertos acuerdos. Desde esa perspectiva, previo al establecimiento del pacto o contrato social, la sociedad se encontraba en un estado de naturaleza y generalmente resolvía sus conflictos mediante el uso de la fuerza o por medio de leyes naturales. Una definición clásica de Estado moderno, que resalta sus aspectos estrictamente funcionales, es la del sociólogo alemán Max Weber, para quien la función estatal esencial es la de formalizar una serie de instituciones y ejercer el monopolio legítimo de la denominación física dentro de un territorio. Bien, vamos ahora el Estado y el sistema capitalista. El Estado, como lo podemos pensar actualmente, fue adquiriendo sus características y atributos en el marco del surgimiento, desarrollo y expansión del capitalismo, lo que le otorga un carácter insoslayable clasista. En este sentido, el sociólogo greco-francés Nikos Poussatlas define el Estado como una relación social, esto es, como la condensación material de una relación de fuerza entre las clases y fracciones de clases, tal como se expresa siempre en forma específica en el seno del Estado. A partir de lo que venimos desarrollando, podemos afirmar que, así entendido, el Estado sintetiza la organización del poder dentro de una comunidad. Esto significa que reproduce el orden social a través del desarrollo de instituciones y declaraciones de derechos por medio de una dirección política y un cuerpo administrativo concreto. En resumen, sus características principales son el territorio, la población, la soberanía, las instituciones públicas, la administración de poder, entre lo político, económico, coercitivo y simbólico, y finalmente el ordenamiento jurídico, es decir, la dominación legal. En este punto cabe precisar que la construcción del orden político, poder, autoridad y leyes, sino también el desarrollo de un sistema de significados comunes, un poder gobernante capaz de imponer definiciones verdaderas para la población, por medio de ese proceso de legitimidad que el pensador italiano Antonio Gramsci complejiza y denomina hegemonía. Respecto a la conformación de Estado en América, veamos a continuación cómo los órganos característicos que se atribuyen al Estado-Nación se hacen presente a la hora de analizar proyectos históricos determinados. Nos detendremos en el proceso de constitución de los Estados nacionales de América Latina que se dio a lo largo del siglo XIX. Señalaremos en primer lugar que desde las primeras décadas del siglo XIX las colonias europeas establecidas en América Latina encontraron un poderoso freno en las guerras de la independencia, conflicto que de alguna manera dieron paso a la consolidación de las ideas de ilustración occidental en nuestras tierras. En este contexto abordaremos el rol del Estado y los procesos políticos ligados a él, entendiendo
que resultaron significativos a la hora de consolidar la emergencia de las naciones y también de las sociedades. En tal sentido, hablamos en términos de derecho, es importante identificar que desde la segunda mitad del siglo XIX y hasta entrando el siglo XX, en algunos países primero y en otros después, los estados promovieron los intereses de las clases capitalistas y las forjaron instaurando los derechos de propiedad. En este marco se desarrollaron las condiciones estructurales que cimentaron los procesos de inserción internacional y se desplegaron derechos civiles y políticos, aunque todavía en un contexto de fuerte exclusión social y política. Ahora bien, si hablamos de Argentina en particular, la primer serie de antecedentes de derechos humanos relevante, notables en historia, viene de la mano de la Logia Lautaro, encabezada por José de San Martín, Carlos de Alvear y Bernardo de Monteagudo. Este grupo dictó entre 1815 y 1817 un conjunto de disposiciones revolucionarias y protectoras de derechos, que van desde la abolición de la Inquisición y la proscripción de la tortura, hasta la llamada libertad de vientre, audaz paso en pro de la eliminación de la esclavitud. Desde entonces se conocen en el país los derechos de la vida, la honra, la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad. Ahora bien, vamos a seguir el segundo tema y en este caso va a continuar mi estimado ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Buenaventura Duarte. Hablemos de los antecedentes y evolución histórica de los derechos de la mujer. Específicamente, en el estudio del tema de la violencia contra la mujer, deben analizarse históricamente las circunstancias y los diferentes momentos que fueron tenidos en cuenta en su evolución. La violencia contra la mujer ha permanecido invisibilizada. En tiempos bíblicos se otorgó a la mujer un rol secundario como consecuencia de la concepción patriarcal de las diversas instituciones sociales, siempre portadora de una visión desde la perspectiva masculina. La Biblia contiene un discurso condenatorio de la mujer como endemoniada seductora. Demandó siglos de esfuerzo a la mujer emanciparse. Recordemos el pasaje de Daniel donde Sara casi fue apedreada por el falso testimonio y la falsa denuncia de dos ancianos jueces. No tenían ningún derecho, solamente un discurso de Daniel que trató de defenderlo y de demostrar que era una denuncia falsa y salvó su vida. Es decir, la mujer no tenía ni un derecho. En sus orígenes en Roma, la mujer era objeto de propiedad del hombre, el patriarca, a quien pertenecían los bienes materiales de las familias y sus miembros. Esta pasaba de la autoridad del padre a la del esposo, quienes podían disponer de sus bienes y de sus vidas. Estaba circunscripta a labores domésticas y a la función reproductora, donde el pater familiae podía vender a los miembros de su familia como esclavos y tenía sobre ellos el derecho de la vida y muerte, mientras las mujeres estaban sometidas de por vida al poder masculino. Durante la República y el Imperio Romano este régimen sufrió modificaciones. El derecho sobre la vida de la mujer fue abolido, pero en determinados supuestos se la estaba reservada a la pena de muerte decidida por la sociedad. Luego, con la persecución de las mujeres acusadas oficialmente de brujería, el Malleus Maleficarum, texto clave de la Inquisición, incluyó una descripción detallada de los crímenes de las brujas. Así, acusándolas de practicar brujería, el conocimiento de las mujeres fue descalificado, ellas mismas sacrificadas y sus cuerpos calcinados en la hoguera. Este Malleus Maleficarum fue editado 29 veces entre 1487 y 1669. Después de la Biblia, fue el libro más editado, podemos decir, un bestseller de la época. En la Revolución Francesa, los principios de igualdad y libertad fueron reivindicados y en épocas de la Ilustración permitieron que las mujeres comenzaran a tomar posiciones en las reivindicaciones de sus derechos. La independencia de los Estados Unidos de América
en 1776, tanto como la Revolución Francesa de 1789 y otros acontecimientos políticos de la época que plantearon como objetivo central la reivindicación de la igualdad jurídica, libertades y derechos políticos, pueden considerarse precursores del movimiento femenino moderno. Se advirtió rápidamente que esos derechos puestos de manifiesto en esas oportunidades no se referían ni eran receptados como conquistas de todos los seres humanos, incluyendo a la mujer, sino que fueron dedicados exclusivamente a los hombres como representantes del género masculino en su acepción sexista. En Europa Occidental y Norteamérica, paralelamente, se iniciaron movimientos que se ocuparon de la igualdad de la mujer y de su liberación, defendiendo fundamentalmente el derecho del que pudieran sufragar. Así nacía el derecho del voto de las mujeres. Los movimientos feministas de los años 60 pueden tomarse como antecedente de este reconocimiento. Entonces, se comenzó a utilizar en el mundo anglosajón el término gente, equivalente a sexo de un ser humano, marcando las diferencias culturales en oposición a las biológicas entre hombres y mujeres. Se suponía de este modo que con la dimensión entre sexo y género se podía arrancar mejor el determinismo biológico y se ampliaba la base teórica argumentativa a favor de la igualdad de las mujeres. De los movimientos de feministas de la época, como reivindicadores de derechos, se puede afirmar que el feminismo debe considerarse una de las manifestaciones sociales que históricamente resultan más significativas en la lucha emprendida por las mujeres para conseguir la equiparación de sus derechos, entre los que además se deben incluir otras demandas sociales como la eliminación de la discriminación civil para las mujeres casadas, el acceso a la educación, al trabajo remunerado, a la jornada limitada. El pensamiento feminista es importante para entender las aspiraciones del movimiento más trascendental del siglo XX, tanto como para advertir la función que ha ampliado el derecho en la reproducción de la ideología del patriarcado. El feminismo debe ser entendido como una doctrina social que tiene como objetivo político transformar la subordinación de la mujer en el mundo, reconociéndole igual capacidad y derechos que los hombres. El feminismo definió al patriarcado como un conjunto de relaciones y compromisos estructurados de acuerdo con el poder, en virtud de los cuales un grupo de personas queda bajo el control de otro grupo. Es decir, que el patriarcado ha sido interpretado como política sexual ejercida fundamentalmente por los hombres sobre las mujeres. Así, cuando las mujeres tomaron conciencia de sus propias capacidades y de las razones que generaba la desigualdad sexual alrededor de los años 60, se llegó a la nueva conceptualización feminista mediante la cual se le atribuyó especial importancia a los mecanismos productores de desigualdad, dentro de los cuales el concepto de patriarcado ocupó un rol central. De esta manera, se ha sostenido que el patriarcado es el sistema de dominación genérico en el cual las mujeres permanecen a su vez bajo la autoridad de los varones. Este estereotipo dispone de sus propios elementos políticos, económicos, ideológicos y simbólicos de legitimación, cuya permeabilidad escapa a cualquier frontera cultural o de desarrollo económico. En la evolución más reciente se advierte la influencia de la convocatoria de distintas conferencias mundiales sobre la mujer, entre 1975 y 1995, en México, Copenhague, Nairobi y Beijing. Estas reuniones internacionales han contribuido a situar la causa de la igualdad entre géneros como un tema central
ellas se han unido a la comunidad internacional en apoyo de un conjunto de objetivos comunes, con un plan de acción eficaz para el adelanto de la mujer en todos los planos y en diferentes situaciones, tanto en la vida pública como en la vida privada. La lucha en favor de la igualdad entre los géneros estaba aún en sus primeras etapas cuando surgió la ONU, Organización de las Naciones Unidas, en el año 1945. De los 51 Estados miembros originales, solo 30 posibilitaron que las mujeres tuvieran los mismos derechos de voto que los hombres y les permitieran ocupar cargos públicos. No obstante ello, los redactores de la Carta de las Naciones Unidas se refirieron expresamente a la igualdad de derechos de hombres y mujeres, cuando declararon la fe, refiriéndose a la organización, de los derechos fundamentales del hombre y la dignidad y el valor de la persona humana. Ningún documento jurídico anterior había afirmado con tanta energía la igualdad de todos los seres humanos, ni se había referido al sexo como motivo de discriminación. Desde ese momento se estableció que los derechos de la mujer constituirían una parte central de la labor que se tenía por delante, que debía concretarse en leyes, pero que solamente ellos no podían garantizar la igualdad de los derechos de la mujer. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, creada en 1946 por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y resultado de muchos años de trabajo realizado por la misma, basándose en la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres de Naciones Unidas en 1967. Trabajó en la preparación de la CEDAW, Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La primera conferencia mundial sobre la condición jurídica y social de la mujer se convocó en el Distrito Federal de México, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer en 1975. La conferencia, juntamente con el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, entre años 1976 y 1985, proclamado por la Asamblea 5 meses después a instancia de la conferencia, e inició una nueva era de esfuerzo para promover el adelanto de la mujer, al abrir un diálogo muy amplio sobre la igualdad entre los géneros. En 1975, año que puede ser reconocido entonces por aquel en que se establecieron metas para garantizar el acceso equitativo de la mujer a los recursos, como la educación, las oportunidades de empleo, la participación política, los servicios de salud, vivienda, alimentación y planificación de la familia, entre otros. Esta decisión fue de la Asamblea General de la ONU al aprobar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, denominado por sus siglas en inglés CEDAW. Fue en el año 1979. A pesar que la Argentina estaba representada por una mujer y que casi todas las comitivas estuvieron integradas por sus presidentes, nuestro país no participó de manera activa en el encuentro. Por aquella fecha, la Argentina estaba viviendo los prolegómenos del golpe de Estado más cruento que padeció la historia de nuestro país. En el seno de la conferencia se suscitó cierta polémica a raíz de una declaración firmada por delegados de países del tercer mundo, en la que se sostenía que las mujeres en estos países estaban sometidas a una doble carga de explotación económica y social. México y Venezuela fueron promotores de dicha posición. Luego fue aprobada por nuestro país por la Ley 23.179 y ratificada en el año 1985.
Posteriormente, en 1994, fue dotada de rango constitucional según lo establecido en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional. Por la Ley 26.171 de 2006 se aprobó un protocolo facultativo. Como consecuencia de estas consideraciones se operó un cambio en la percepción de la mujer, tratando de aceptarla en igualdad al hombre en cuanto a recursos, derechos y participación. En 1980, 145 Estados miembros se reunieron en Copenhague en el marco de la 11ª Conferencia Mundial de la Mujer para examinar y evaluar el Plan de Acción Mundial de 1975, considerando que los gobiernos y la comunidad internacional habían logrado avanzar conforme a los objetivos propuestos en México 5 años antes. Sin embargo, no obstante, estos progresos se observaron inconvenientes en cuanto a la capacidad de la mujer para ejercerlo. La tercera conferencia mundial sobre la mujer se llevó a cabo en Nairobi en 1985, bajo el lema de Igualdad, Desarrollo y Paz. Algunos de los 15.000 participantes se refirieron al encuentro como el nacimiento del feminismo a escala mundial. La cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer fue celebrada en Beijing en 1995. Es allí donde se puede hablar del inicio de una instancia en la lucha por la igualdad entre los géneros. Se introdujo el término género por considerarse políticamente más adecuado para el momento de la confrontación que se estaba sosteniendo. Se buscó priorizar el rol de la mujer en igualdad de condiciones con el hombre, en cuanto al reconocimiento de sus valores y la admisibilidad de sus propias decisiones, como ya se había puesto de manifiesto en cuestiones de medio ambiente, derechos humanos, población y desarrollo social. Se incluyó en la cultura jurídica la palabra discriminación para designar precisamente la violencia contra la mujer. Se estableció así que los derechos de la mujer eran derechos humanos y que la igualdad entre géneros era una cuestión global en beneficio de todos. De esta manera, lo que hasta entonces era violencia contra la mujer, entendida como todo acto de violencia basado en la pertenencia al género femenino, pasó a ser entendida como todo acto de violencia basado en el género, obteniendo de este modo relevancia la expresión que hoy conocemos como violencia de género. En Italia, en la década del 90, en ocasión de la reforma de los delitos contra la libertad sexual, surgieron dos corrientes políticas diferenciadoras en cuestiones de género. La primera de ellas, denominada política igualdad, parte de principio que todas las personas son iguales, persigue la plena ciudadanía de las mujeres y la aplicación igualitaria de los instrumentos jurídicos, incluido el sistema penal. Ello supone de aquellas normas protectoras inspiradas en una tutela de debilidad. Esta es una supresión de esas normas jurídicas que tutela la debilidad de la mujer y la normalización en la concepción de su derecho. Así, la violación se concibe como delito contra las personas y siempre perseguible de oficio. Por otro lado, está la política de la diferencia. Plantea la necesidad del pleno reconocimiento legal y paritario de ambos sexos como diferentes. En el plano penal, en materia de agresiones, se destaca el carácter sexual y sexuado de la violación. No puede equipararse a otras agresiones contra las personas porque la violación simboliza otras violencias y opresiones que sufren las mujeres y expresa con crudeza el conflicto entre los dos sexos, la pretensión del hombre de la utilización y el sometimiento de la mujer.
Estas dos posiciones no son contradictorias ni excluyentes. Su punto de partida es la idea de la diferencia sexual, que no es una cuestión biológica u ontológica, sino política, que privilegia determinadas relaciones y construcciones sociales. La plataforma de acción de Beijing comprometió a los gobiernos a adoptar una visión inclusiva de la mujer en el análisis de sus instituciones, procesos políticos, de planificación y decisiones, y finalmente debe considerarse que la conferencia de Beijing fue exitosa por la dimensión de sus resultados y sus representaciones, ya que se trató de la reunión de representantes gubernamentales, de mayor representantes gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. En Nueva York, el 9 de junio del 2000, una nueva reunión, La Mujer en el año 2000, Igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI. Tuvo por objeto compartir y comparar experiencias, renovar compromisos, adquirir otros nuevos y verificar los inconvenientes surgidos como consecuencia de la aplicación de la plataforma de acción de Beijing. Lo que se evaluó nuevamente en el año 2005, además, el examen de la aplicación de la plataforma mencionada y los resultados del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Los retos actuales y estrategias orientadas hacia el futuro para el adelanto y la potenciación de las mujeres y las niñas. A nivel regional, como consecuencia de esta línea de acción, se adoptó en el marco de las Naciones Unidas la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida comúnmente como Convención de Belém do Pará, por haber sido firmado en este estado de Brasil. Dicha convención entró en vigor el 5 de marzo de 1995, conforme al artículo 21 de la misma. Para el seguimiento de dicho instrumento se creó un mecanismo, el cual es el primer sistema intergubernamental de control de un tratado de derechos de la mujer en el mundo. Está conformado por 32 estados partes de la Convención. El mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, llamada MASECBI, tiene por objeto asistir a los estados partes mediante recomendaciones puntuales en la implementación de la Convención y dar un seguimiento a los resultados producidos. Este sistema reconoce como un medio de reparación para la víctima de violencia el acceso efectivo a la justicia para la sanción de su agresión, de su agresor. El mecanismo consta de dos órganos: la Conferencia de los Estados Partes, que es el órgano político, y el Comité de Expertos, que es el órgano técnico, integrado por especialistas en la esfera que abarca la Convención. Paralelamente se sustanciaron leyes en distintos países de Europa y América, que tuvieron por objeto la protección contra la violencia ejercida sobre las mujeres. En España, en 2004, se dictó la Ley Orgánica 1/2004, llamada Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la que considera como violencia de género la violencia física, cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, violencia psicológica, toda conducta verbal o no verbal que produzca en la mujer desvalorización o sufrimiento a través de humillaciones, vejaciones, exigencia, sumisión o limitaciones en su ámbito de libertad. Y la violencia sexual o abusos sexuales, cualquier acto de naturaleza sexual forzada al agresor no consentida por la mujer. Y allí se destaca fundamentalmente el bien jurídico que se protege en
en el aspecto penal, con el fuero penal, que es el consentimiento de la mujer para elegir con quién tener sexo. En Guatemala, desde el 2008, se cuenta con una ley especial que aborda el femicidio, llamada Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Si bien la normativa precedente significa un avance importante en la protección de las mujeres y en la conquista de derechos, no se debe soslayar la presencia de culturas y religiones que aún en la actualidad consideran a la mujer como un ser inferior al hombre. Ponemos como ejemplo, en el judaísmo ortodoxo, la mujer está asociada a la tentación para el hombre y debe utilizar pelucas, pañuelos en las cabezas, cubrirse el cuerpo, de modo de demostrar modestia como medio para guardar su privacidad. También en algunas corrientes del Islam sostienen que las mujeres musulmanas deben vestir el hijab en público, de modo que solo queden a la vista la cara y las manos. En ciertos países africanos se acostumbra la práctica de mutilación genital femenina, que va desde la amputación total o parcial del clítoris hasta la extirpación de los labios mayores y menores. Según la Organización Mundial de la Salud, además de ser un atentado para la salud de la mujer, supone una violación de sus derechos y una forma de discriminación que refleja la desigualdad entre los sexos. El 12 de agosto del año 2016, el Parlamento de la Unión Africana impulsó la prohibición de la mutilación genital femenina en todo el continente. No obstante ello, se sigue realizando en una treintena de países, sobre todo en la banda de Sahel, desde Somalia hasta Senegal. En Guinea también está prohibida, pero la tasa de prevalencia está en torno al 90% porque cuenta con una enorme aceptación cultural. En Malí, sin embargo, es legal, aunque exista un plan nacional desde el 2010 para erradicarla. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sostuvo al respecto que los delitos incluidos en el concepto de violencia contra la mujer constituyen violación de los derechos humanos, conforme a la Convención de Belén do Pará. El uso de la violencia contra la integridad física y mental de la mujer o un hombre son responsabilidad directa del Estado, de manera que un acto de violencia puede acarrear responsabilidad estatal, no por el acto mismo, sino por la falta de debida diligencia para prevenir la violación o responder a ella como lo requiere la Convención. En igual sentido, nuestra Constitución Nacional incorporó en el inciso 23 del artículo 75, donde establece que corresponde al Congreso legislar y promover medidas de acción. El término femicidio fue utilizado en 1976 en el Tribunal Internacional de Crímenes contra la Mujer, instalado en Bruselas, donde se destacó que se trata de una matriz indiscutiblemente cultural y se lo definió como una forma más expresiva de violencia, que ubica a la mujer en un lugar de absoluta desventaja. En la legislación argentina, la figura del femicidio fue incorporada al artículo 80, inciso 1, 4, 11, 12 y el último párrafo, aunque el término no se encuentra empleado en la redacción del artículo. Femicidio, no existe el concepto ni el término femicidio, sino está incorporado como agravantes al homicidio y cuando se le da una posibilidad de tener una menor condena, esto es prohibido en el caso de que la violencia haya sido contra una mujer. En el ámbito nacional los avances fueron muy lentos al principio. Las medidas que se tomaron en búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres se realizaron a partir de la sanción de determinadas leyes que dotaron a la mujer de derechos.
116 años pasaron desde 1869 hasta 1985 para lograr la equiparación de los sexos en el derecho de familia. Otros 57 años desde 1869 hasta 1926 para que se reconozcan a las mujeres el derecho de trabajar. Si hacemos una referencia legislativa, encontramos que en 1947 la ley 10.013 permitió a la mujer votar y ser electa. En 1991 se estableció la ley 24.012 de cupo para fijar un porcentaje de miembros femeninos en la representación legislativa. En el 2002 se legisló sobre derechos sexuales reproductivos mediante la ley 25.673. Se estableció la creación de un programa nacional de salud sexual y procreación responsable en el ámbito del Ministerio de Salud, que fue reglamentada en el año 2003 por decreto número 1282. En el 2006, la ley 26.130, denominada anticoncepción quirúrgica, otorgó el derecho a practicar ligadura de trompa de falopio a las mujeres y vasectomía en los hombres. En el 2008 y 2012 se sancionaron respectivamente las leyes 26.364 y 26.842 relativas al comercio de las mujeres, esto llamada trata de personas. En el 2009, la ley 26.485 puso de manifiesto la violencia contra las mujeres. Esta ley está específicamente enmarcada en la Convención Belén do Pará para tratar de erradicar la violencia contra la mujer, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y específicamente esta ley enmarca que todos los trabajos deben ser política de Estado y deben ser tratados como política de cada uno de los ministerios, especificándole a cada ministerio cuál es el rol que le corresponde ante la violencia de la mujer. En el 2012, por ley 26.738, se eliminó del Código Penal la figura de avenimiento. Se sancionó la ley 26.743 de identidad de género y también mediante la ley 26.791 se introdujo la figura del femicidio en su distinta forma, como anteriormente le había comentado. En el 2016 se aprobaron en la provincia de Buenos Aires modificaciones a la ley de cupo femenino, ampliándose en un 50%. Normas similares existen en gran parte de las provincias argentinas. Si bien, como hemos visto, han existido avances, sobre todo en la reprobación social, todavía el sistema argentino tiene deficiencias considerables para combatir la violencia contra las mujeres. Bien, ahora vamos a el eje presentado del primero y vamos a referirnos a los derechos que se fueron adquiridos. ¿Qué son los derechos humanos? Teniendo en cuenta los enfoques históricos y vigentes respecto al rol del Estado, los derechos son producto de luchas históricas que distintos grupos sociales han dado y continúan dando, cuya promoción y garantía es obligación del Estado. Derecho a tener derecho. La igualdad como base. En el marco del Estado-Nación moderno y democrático, los revolucionarios del siglo XIX son los que exigen que se materialice o lleve a la práctica el concepto de ciudadanía, es decir, la extensión de derecho y garantía, la realización de la libertad y la igualdad, contenida en los textos constitucionales para quien comparten comunidad política de referencia identataria, es decir, el Estado Nacional. Pero, ¿qué se entiende por igualdad? La filósofa política alemana Hannah Arendt
señala que los seres humanos no somos iguales debido a algunas características naturales, sino que nos transformamos en humanos e iguales al convertirnos en miembros de una comunidad política que garantiza derechos para sus integrantes. Por ello, el principal derecho es el derecho a pertenecer a una comunidad política, ya que la pertenencia política habilita a los seres humanos al derecho a tener derechos, y el Estado-Nación es quien debe generar las condiciones para garantizar los derechos. Al referirnos a los derechos como construcción, partimos de comprender los derechos humanos como aquellas libertades y derechos básicos que tienen las personas sin distinción de género, etnia, edad, religión, partido político, condición social, cultural o económica. Los analizamos como una construcción histórica, resultado de trágicas guerras, dramáticas conquistas, sangrientas revoluciones y potentes luchas sociales que posteriormente fueron plasmados en documentos escritos, denominadas declaraciones, tratados, pactos y convenciones, y constituyen los estándares jurídicos a los cuales tienen que adecuarse los ordenamientos normativos de los estados nacionales que los suscriben. Ahora bien, volviendo a la cuestión histórica, si tuviéramos que situar el momento del surgimiento de los derechos humanos modernos en un momento histórico particular, ese momento es el que está dado por las revoluciones burguesas de la segunda mitad del siglo XVIII, que consagran los ideales del iluminismo asentados en declaraciones sobre la base de libertad, igualdad y fraternidad. Luego, encuentran su desarrollo en las constituciones nacionales del siglo siguiente, en el marco del establecimiento y desarrollo de los estados-nación, y tras la Segunda Guerra Mundial alcanzan un mayor nivel de desarrollo en los sistemas internacionales de protección como ser la ONU, OEA y otros organismos supraestatales. En América Latina, luego del proceso de liberación ante la opresión de las colonias españolas, la fórmula adoptada al respecto de la igualdad quedó plasmada en las constituciones nacionales. En nuestro país, la Constitución Nacional desde 1853 enfatiza que en la nación argentina todos sus habitantes son iguales ante la ley. Esta pretendida igualdad ante la ley del derecho deviene de una igualdad formal, que inmediatamente debe traducirse al trato concreto de lo cotidiano y extenderse a los términos políticos, económicos, sociales y culturales, puesto que quien no tiene medios para defenderse difícilmente pueda quedar en igualdad de condiciones ante los demás. He aquí el rol fundamental del Estado para garantizar políticas públicas inclusivas que garanticen y amplíen derechos. Resulta de vital importancia mencionar los primeros antecedentes históricos de la formulación de los derechos humanos modernos. Nos referimos a la Declaración de Derechos de Virginia del año 1776 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del año 1789. Ahora, volviendo a nuestra región, destacamos las declaraciones de Manuel Belgrano, escritas 7 meses después de la Revolución de Mayo, en el marco de su expedición al Paraguay. Se trata de una proclama elaborada en nombre de la libertad y la igualdad de derechos de los pueblos. La declaración de Manuel Belgrano expresa: a consecuencia de la proclama que expedí para hacer saber a los naturales de los pueblos de Misiones que venía propiedad y seguridad que por tantas generaciones han sido privados, sirviendo únicamente a las rapiñas que los han gobernado, he venido a determinar los siguientes artículos, con que acredito que mis palabras no son las de engaño ni alucinamiento, con que hasta ahora se ha tenido a los desgraciados naturales bajo el yugo de hierro. Todos los naturales de Misiones son libres, gozarán de propiedades y podrán disponer de ellas como mejor les acomode. Desde hoy les liberto del tributo. Manuel Belgrano, 30 de diciembre de 1810. En este periodo podemos citar también la incorporación normativa del derecho a la educación, que en nuestro país los encontramos comprendidos en la Constitución Nacional de 1853 y la Ley 1420 de Educación Común, sancionada en el año 1884. Ahora bien, situándonos en el mundo del siglo XX, hay un documento que se considera fundacional en los establecimientos de los derechos humanos modernos y es la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
Se trata de un texto declarativo adoptado por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948. Que los derechos siempre se expresan en relaciones de fuerzas complejas. En tal sentido, el abogado argentino Javier Garín, especialista en derechos humanos, plantea que cuando las fuerzas están del lado de la clase dominante, las normas son opresivas y contrarias a los intereses de los sectores más débiles. Sin embargo, cuando las relaciones de fuerza varían y estos sectores logran organizarse y hacer valer sus demandas, no pueden ser desoídas sin una grave alteración del orden y terminan siendo recepcionadas en alguna medida de las normas. Respecto a la protección de los derechos humanos que han sido reconocidas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, forman parte de nuestra Constitución Nacional, en cuya primera parte, como sabemos, se consagran los derechos y garantías de quienes habitan el suelo argentino desde la reforma constitucional del año 1994. Se han incorporado los tratados internacionales de derechos humanos que se mencionan en el artículo 75, inciso 22 de la Carta Magna. En derechos humanos desde un enfoque normativo. Uno de los primeros antecedentes normativos que introducen la educación en derechos humanos es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue suscripta por más de 50 países, entre ellos la Argentina, en el año 1948. Ahora bien, los invitamos a reflexionar. El texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos utiliza, sin embargo, un término que en la actualidad es muy cuestionado: tolerancia. Al respecto, cabe señalar que si bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene claramente una intención democratizadora y de reconocimiento de derechos, por otro lado, la idea de la tolerancia confirma las desigualdades y las posiciones del poder existente. ¿Qué queremos decir con ello? Ni más ni menos que la tolerancia se construye en situaciones donde hay personas con diferentes capacidades para legitimar sus prácticas o puntos de vista. Encontramos un ejemplo de ello en las escuelas que cuentan con pequeños grupos de alumnos que provienen de países limítrofes o que se identifican con alguna etnia particular: Huichi, Qom, Mapuche, Colla, etc. En estos casos muchas veces se dice al resto de los alumnos que deben tolerar las diferencias, respetar las prácticas culturales de esta minoría. Sin embargo, rara vez el planteo es inverso: que un alumno paraguayo, boliviano, peruano, chileno o huichi tolere las prácticas de las mayorías. A estos alumnos se le impone, al menos en el ámbito público de la escuela, los modos de ser y costumbres de la mayoría. La tolerancia entonces se sustenta en una cierta mirada liberal, ocultando que aquellas personas que deben tolerarse están en situación de desigualdad frente al Estado. En nuestro país, la educación en derechos humanos en la Ley Nacional número 26.206 del año 2006, en la que se señala que la educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para constituir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico social de la nación, establecido en su respectivo artículo 3. Al considerar que la educación en derechos humanos es un derecho en sí misma, le agrega a la idea de educación como derecho humano la concepción de educación en y para los derechos humanos. Para profundizar la comprensión de la educación en derechos humanos, vamos a recuperar los aportes de dos especialistas en el tema, Ana María Rodino y Abraham Magens. Ana María Rodino es doctora en educación, especialista de recorrida trayectoria nacional e internacional en educación y en derechos humanos. Desempeñó funciones en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. La educación en derechos humanos implica incorporar como contenido de enseñanza el conocimiento de las leyes y normativas que amparan los derechos de las personas, pero esto solo no alcanza. Es muy relevante incluir también la enseñanza de habilidades, valores y actitudes que posibiliten ejercer estos derechos. Es, en ese sentido, Rodino habla de educación en y para los derechos humanos. Se refiere a en derechos humanos porque implica la enseñanza de saberes implícitos de una filosofía y un conjunto de normas y principios jurídicos consagrados.
y para los derechos humanos porque supone la enseñanza de valores, prácticas individuales y sociales coincidentes con los principios de derechos humanos. La expresión para derechos humanos es fundamental porque refiere a una enseñanza que no se queda en la transmisión y conocimiento de las normativas y leyes, sino que se propone problematizar el ejercicio de los derechos. Con esto queremos decir que no basta con enseñar. Por ejemplo, todos sabemos que tenemos derecho a la salud, pero no siempre ello se traduce en un hecho concreto. Si luego en el hospital de la ciudad o el centro de salud del barrio nos maltratan, no nos explican correctamente lo que tenemos ni las razones del tratamiento que nos proponen, entre otras muchas cuestiones. Las definiciones de Ana María Rodino se complementan y profundizan con la perspectiva de Abraham Mackenzie, pensador chileno y doctor en educación. Mackenzie señala que la educación en derechos humanos está integrada por dos ejes. El eje epistemológico, es decir, el del conocimiento de los derechos humanos, y el eje pedagógico referido a los principios políticos pedagógicos que articulan la práctica docente. El eje epistemológico es el que incluye Ana María Rodino y denomina la enseñanza de los saberes específicos, es decir, los conocimientos de las normativas y concepciones acerca de los derechos humanos. No quisiéramos, sin embargo, reforzar la idea que este eje involucra solo contenidos entendidos como definiciones o conceptos. Se trata más bien de plantear qué debe hacer para ejercer efectivamente sus derechos, es decir, las personas deben necesariamente conocerlos. Esto supone desarrollar prácticas de enseñanza en las que se plantee también el modo conflictivo en que los derechos humanos se concretan en la vida cotidiana. ¿Cómo y cuándo vemos obstaculizada la posibilidad de ejercerlo? ¿Cómo el Estado en distintos momentos históricos la ha violado o incluso no ha garantizado su práctica? Pedagógico se trata de propiciar formas de vinculación con los estudiantes que respeten y consideren los derechos de los niños y jóvenes, que reconozcan su dignidad y los traten como sujetos con capacidades y saberes. Implica también promover en las prácticas educativas el reconocimiento de sus expectativas, miradas, intereses, prácticas culturales, identidades y condiciones de existencia para, a partir de ellas, construir conocimiento. Incluye además la necesidad de impulsar experiencias educativas problematizadoras a través de las cuales los estudiantes pueden comprender las contradicciones, conflictos, intereses divergentes y luego del poder que supone la puesta en práctica de los derechos humanos. ¿De qué forma la educación en derechos humanos puede incentivar políticas públicas de protección y promoción de los derechos humanos? Aún con sus límites y tensiones, como afirma el pedagogo Pablo Gentili, el reconocimiento de la educación como derecho de todas las personas ha sido producto de intensas luchas, demandas, movilizaciones, muchas veces silenciosas y anónimas, de los sectores populares y sus organizaciones. En otras palabras, para dar respuestas sociales es preciso un Estado que promueva el desarrollo con inclusión social, para avanzar en el desafío de hacer realidad el goce efectivo de todos los derechos humanos. Para todas las personas es imprescindible ampliar y sostener leyes que se dirijan a estos objetivos y traducirlas en políticas efectivas, universales e integrales. La definición de políticas públicas universales e integrales solo es posible en el marco de un Estado que privilegie, promocione y proteja a los derechos humanos como centro de sus políticas. Se trata del desafío que cada uno y todos como comunidad alcancen a una ciudadanía plena. Ahora bien, pasamos al cuarto tema, y vamos a hablar sobre dignidad humana. Una primera reflexión sobre la libertad y la dignidad de las personas y las condiciones necesarias para poder tener y realizar una vida humana plena permite recuperar algunas de las ideas que se han expuesto en el muy largo debate sobre la búsqueda del sentido de lo que denominamos humanidad, no como comprensión o conocimiento de una individualidad o de un colectivo, sino como razón de ser o finalidad de la acción o actuación de los hombres en la comunidad. Son variadas las teorías sobre la esencia del ser humano. Para unos, no hay duda de su origen divino.
al haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, como se expone en la tradición judeocristiana. Para otros, la naturaleza del ser humano se identifica con la razón, es decir, con la capacidad exclusiva, en opinión, de razonar. Otros la identifican con la libertad, con una autonomía originaria que le permite al ser humano realizar todos aquellos actos que se proponga. Otra opinión proviene de la idea de la igualdad de todos los seres humanos entre sí, unos frente a otros, es decir, una igualdad más lógica que biológica. Para casi todas estas teorías, la representación formal del origen divino, de la capacidad de razonar, de la libertad frente a los demás o de la igualdad primaria frente a todos los semejantes, concreta en un concepto que conocemos como dignidad humana. Ahora bien, respecto al reconocimiento jurídico de la dignidad humana a partir del desarrollo jurídico de los derechos humanos, sin dejar de reconocer que se trata de un tema de larga data, sobre todo en la reflexión moral y filosófica, el horizonte temporal del reconocimiento jurídico de la dignidad humana se sitúa a partir de 1948. Ello en virtud que es con la aparición de la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando empieza a integrarse en los ordenamientos jurídicos nacionales conceptos como dignidad de las personas, vida digna, derechos económicos, sociales y culturales, derecho al mínimo vital, que, junto con los derechos cívicos y políticos, sientan las bases modernas de lo que conocemos como derechos humanos. Antes de la Segunda Guerra Mundial no se había apelado de manera general a la dignidad humana como principio rector de todo sistema jurídico, ni en las constituciones de los estados ni en los más importantes instrumentos internacionales. Se había invocado sí a la paz, a la libertad, al respeto de la propiedad. Se había llamado también a proteger los derechos naturales e inalienables del hombre. La incorporación de la dignidad humana al derecho fue una decisión de la comunidad internacional que habría de cualitativamente la concepción completa del derecho y del Estado. Cuando una persona o grupo de personas es excluido, lo que sucederá es que se perderá la capacidad del ejercicio de sus derechos. Está perdiendo el participar plenamente en la vida social, cultural, económica y política de la sociedad a lo que pertenece. Está quedando sin el ejercicio de sus derechos a la ciudadanía. Por ello, un modelo social cuyo eje sea la dignidad de las personas es el único que puede poner las bases a un modelo de inclusión general, y esto hoy es una utopía por la que habrá que luchar para que se pueda cumplir. Ahora bien, a modo de cierre, recapitulando, hemos abordado la noción de Estado, particularmente de Estado-nación moderno capitalista, lo que nos facilitó desarrollar los principales hechos históricos que dieron origen a los derechos humanos. Posteriormente, identificamos los antecedentes y evolución histórica de los derechos de la mujer, haciendo mención de las fechas y los lugares que han sido trascendentes. Luego nos referimos a los principales derechos que se fueron adquiriendo, ocasión en que describimos conceptualmente a los derechos humanos, su característica y clasificación. Cerrando este tema con la Declaración de los Derechos Humanos, finalmente analizamos la expresión de dignidad señalando su origen y significado. Luego de haber presentado la clase, esperamos que haya sido muy fructífera y que les haya sido de utilidad. Estamos a disposición para las consultas que quieran realizar y formular. Estamos a la entera disposición. Nos despedimos de ustedes y nos encontramos virtualmente cuando ustedes gusten. Comparto plenamente lo que dice el doctor Leyes, que nosotros, espero haya sido de su agrado haber compartido esta primera clase. Espero además, como dijo el doctor Leyes, que haya sido fructífera y quedamos a disposición de todos los interrogantes que nos puedan hacer por los medios que están dispuestos para ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.